días, ¿me escucho bien? Sí, te Sí, escucho bien. compañero. Ok, vamos a comenzar con el primer tema, que es nidación e implantación. Mi nombre es Abad Velázquez Leonardo Daniel y me puedes dar la siguiente, por favor. Vamos a empezar con unos conceptos que son de gran importancia para el tema. El primero es desarrollo prenatal, el cual va a ser el serie- la serie de cambios desde la concepción hasta el crecimiento. Otro concepto es crecimiento y diferenciación, el cual es la serie de procesos activos interdependientes, dinámicos e interdependientes. Eh, Ahora, el embarazo, que según la OMS es el periodo de desarrollo del feto dentro del útero. Es de gran importancia saber que el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación. Entonces, este atraviesa el endometrio e invade el estroma. Algunos puntos de gran importancia para su desarrollo exitoso del embrión van a ser el desarrollo de células sexuales sanas, la fecundación, ya sea los factores femeninos y masculinos, y una correcta implantación, correlacionado hasta el 70% de las pérdidas en, en mayor de la semana 20 de gestación. ¿Me puedes dar la siguiente? Como preparación del aparato reproductor femenino para la gestación, el ciclo sexual femenino, este va a ser la serie de cambios que experimenta el cuerpo femenino y su sistema reproductor con el fin de preparar y crear un ambiente propicio para el desarrollo del embarazo. Tiene un periodo medio de 28 días. La menarca empieza aproximadamente a la edad de 11 años y es variable según su etnia, raza, etcétera. Está dividido para su estudio en ciclo menstrual y ciclo ovárico. El ciclo menstrual está enfocado a los cambios morfológicos, perdón, y el ciclo ovárico está enfocado en cambios endocrinos fisiológicos que permiten la ovulación. ¿Me das la siguiente, por favor? La regulación por eje hipotálamo hipófisis gónada es el sistema hormonal encargado de regir todo lo que corresponde con el proceso de la reproducción de la mujer. Este comienza con, con un primer nivel de integración en el sistema nervioso central, donde se origina una serie de sustancias principalmente derivadas de las catecolaminas. Eh, Entre ellas la dopamina, que tiene un efecto inhibitorio, y la noradrenalina, que tiene un efecto estimulador. En el segundo nivel de integración, que es el hipotálamo, forma la hormona liberadora de gonadotropinas en uno de sus núcleos centrales llamado AR4 y estimula el tercer grado de integración, que es la hipófisis, que es una estructura que origina principalmente dos sustancias que van a tener efectos en el sistema reproductor. La siguiente, por favor. Para que se lleve a cabo el eje de hormona liberadora de gonadotropinas, Híjole, me pones así la clase y me estás leyendo todo y yo estoy de posguardia y me estoy durmiendo. O sea, la diapositiva es un apoyo didáctico, no es algo para que tú leas todo. Entonces, tú me tienes que poner 2, 3 palabras, una imagen y me lo explicas sobre la imagen. Pero me pones esto, este, está cañón. es que la mayoría de esta diapositiva ya lo dije en la anterior. Pues entonces, ¿para qué la pones? ¿Y para qué la llenas Eh, tanto? O es sea, que es principal. insisto, o sea, esto es un apoyo didáctico. Sí, claro. Esto no es para que tú me lo vengas a leer. No me sirve. O sea, así no me sirve. Ahora, me estás hablando de eje. Ok, está bien si lo quieres dar como introducción. Si tú me quieres hablar de eje para entender el ciclo, pues hay una gráfica con las hormonas y ahí me lo puedes explicar
en 10 minutos el eje hipotálamo hipofisario, o sea. Pero pues en el programa yo no veo que esté descrito el eje, en ginecología sí viene, en obstetricia no. Aquí están pidiendo nidación, implantación, unidad fetoplacentaria, diagnóstico de embarazo, o sea. Sí, es que en el libro, en el Williams aparecía esto. En el Williams podrá decir misa, o sea, a ver, y esto va Sí, para claro. todos. Ustedes no pueden agarrar un libro, copy-paste, y esa es tu clase. No, primero. O sea, yo entiendo que es el primer tema y que a lo mejor no deba ser de la calidad en que vayan a ser los otros. Pero tú no puedes agarrar un libro para hacer un tema. O sea, fregado, me tienes que agarrar 5 o 6 libros para un tema. Estás a nivel licenciatura y de medicina. Ahora, ¿qué es lo mejor? Pues ni siquiera son los libros, son revistas, aunque bueno, esto a final de cuentas es algo que ya está descrito, lo vas a encontrar en los libros. No hay gran ciencia. Y si el Williams viene así, pero el programa no viene así, hazle caso a tu programa. O sea, ¿para qué pones lo que Williams dice si no está en el programa de lo que se te está pidiendo? O sea, ¿quieres dar un repaso de ciclo? Ok, ponme la gráfica donde vienen todas las hormonas y lo explicamos en cuestión de 10 minutos. Es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Pero no me pongas todo esto. O sea, digo, ni aun porque sea el primer tema, se justifica porque tú eres un alumno de licenciatura y que no es la primera vez que das clases, seguramente. Y algo te voy a decir, ¿eh? O sea, en la forma en que yo doy las clases, no creas que es por huevo porque no quiero yo dar un tema o prepararlo, no. Es porque en tu carrera te van a invitar a dar pláticas. Y lo primero que tienes que aprender pues, es a dar pláticas. O sea, hay gente que, imagínate, ya siendo médicos especialistas, hacen este tipo de cosas de rellenar diapositivas e irlas a leer. Entonces, imagínate qué vergüenza que en un Congreso Nacional no puedas explicar las cosas, ¿no? Tengas que leerlas. O sea, eso no está bien. Entonces, aquí se está fallando tu capacidad de dar un tema. ¿Sí? No creo que haya sido por tiempo, porque ayer no dimos clases. O sea, tú tuviste tiempo para prepararlo. A ver, adelante, siguiente diapositiva. Siguiente, siguiente. Esta grafiquita es justo a la que me refiero. Que lo ideal es pues, poner todas las hormonas y todo el ciclo completo, ¿no? Para que lo veamos. Con que tú expliques esta grafiquita, podemos entender muy bien el eje, ¿no? Bastante claro. Entonces, explícanos esta gráfica de las hormonas. ¿Sí estás por ahí, Doc? Sí, disculpe, es que se me va de repente el internet, que es que no lo escuché bien. Ajá, que nos expliques esta gráfica para hablar del eje. Ah, es que iba a explicar al final las, bueno, en la fase folicular eh, tiene de 1 a 14 días más menos 2, que es lo que estoy partiendo de la imagen. El Mm, me va a hablar, es que siento que se corta usted. No, no te he hablado. Ok, disculpe. Eh, eh, esta fase es dominada por el estímulo de la estimulación de la foliculogénesis. Los folículos primordiales sufren reclutamiento dependiendo del factor de crecimiento transformante beta, el crecimiento de diferenciación 9 y proteína morfogenética ósea 15. Eh, en cada ciclo hay un desarrollo de un cohorte, hay un aumento de células de la granulosa
y hay niveles altos de estrógeno, el cual hará que haya un aumento de progesterona al final de la etapa, formando, bueno, en la formación del endometrio proliferativo, el cual era moco cervical y hialino. Continúo con la siguiente. A Eh, ver, esta es la gráfica que nos interesa. Pues esta es la gráfica. Vamos a hablar de las dos etapas. O sea, para estudiar el ciclo lo divides, pero son cosas que suceden al mismo tiempo, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Sí, van sucediendo exactamente al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar a partir de las hormonas primero hipotalámicas. ¿Sí? ¿Cuál es la hormona que estimula la liberación de las gonadotropinas? ¿Cuál es la hormona hipotalámica que te estimula esa liberación? NRH. NRH. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo agarrar y pedir un laboratorio de GNRH? ¿Me puedes indicar? GNRH. No, porque no son las ¿O no? hormonas circulantes. No tanto hormona circulante. ¿Por qué no puedo pedir GNRH? ¿Cómo se libera la GNRH? ¿Es una liberación continua? ¿Es una liberación baja? ¿Cómo se libera la GNRH? Impulsos. Pulsátil. O sea, es decir, en la etapa de la niñez, sí hay pequeñas liberaciones de GNRH, pero son muy bajitas y continuas, no hacen pulsatilidad. Por eso, desde la etapa embrionaria fetal y antes de la pubertad, no se estimula el eje. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la pubertad? Por una razón que no conocemos, que hay muchas teorías, y los que también conmigo las veremos, pero entre la más importante es la de la leptina. Hay un momento en el cual se da la orden para que la GNRH se empiece a liberar, pero la liberación de la GNRH para estimular el eje debe ser pulsátil. Si no es una liberación continua, si la liberación fuera continua, olvídenlo, no podríamos estimular el eje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues una cuestión, un estímulo donde la GNRH empieza a liberarse ahora sin pulsátil. Y estas pulsatilidades van a estimular unas células a nivel de la hipófisis que se llaman gonadotropos. Y que esta misma célula puede producir dos gonadotropinas. Y del mismo gonadotropo te puede liberar o la folículo estimulante o la luteinizante. ¿De qué va a depender que libere una o la otra? Pues precisamente ese tipo de pulsatilidad de la GNRH. Es lo que va a indicar qué tipo de hormona vas a liberar. Entonces, lo primero que necesitamos es eso. Pulsatilidad de GNRH, muy probablemente asociado a la leptina, es decir, a un peso fetal, un peso de la niña, donde pueda liberar la suficiente cantidad de leptina que sea la que estimule las pulsatilidades de GNRH, y entonces ahora sí se activa el eje. ¿Cuál es la primera hormona en el ciclo que se tendría que elevar de las hormonas hipoficiales? ¿Cuál sería la primera? LH. Folículo. La folículo estimulante, no la LH. Entonces, lo primero que vamos a ver, y acá lo estamos viendo en esta grafiquita, ¿sí? Viene la FSH en color verde y empieza a hacer picos. ¿Sí ven cómo se empieza a elevar? Ahora ven hacia abajo qué pasa con el estrógeno. Conforme va aumentando la FSH, va aumentando el estrógeno. Baja cuando viene el pico de LH, ahorita hablaremos por qué, y hace un segundo pico preovulatorio, básicamente. Así es como se mantiene el estrógeno. Está en color naranja. Entonces, la FSH, su nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Tiene básicamente una función, hacer madurar el folículo
para poder que exista una ovulación. ¿A qué me refiero con madurar el folículo? ¿A qué me refería con madurar el folículo? Que continúe con las fases que pase de folículo primordial hasta folículo terciario. Ok, pero ¿en qué consiste eso? Esta gráfica es excelente. ¿En qué consiste eso? Si yo te digo ya madura, ¿a qué me refiero con que madures? Cuando digo, este folículo está madurando, ¿por qué? ¿Cómo lo vería yo en diferencia con otro folículo? ¿Más grande? Más grande, aumenta el tamaño y aumenta el nivel de capas de células que tiene. Entonces, ¿cuáles son las células principales que tiene? La teca interna, la teca externa y las células de la granulosa. Es decir, este folículo va a aumentar la cantidad de células. Básicamente eso. Y va a crecer. Se va a empezar a llenar de líquido y va a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, ¿dónde se produce el estradiol? En los mismos folículos, ¿no? ¿En qué parte se produce y dónde se aromatizan? Los esteroides en general, ¿dónde se producen? Menciona que el estradiol se forma en las células de la granulosa y que las células de la teca se van a estar encargando de formar a O los sea, en la teca se producen los esteroides. ¿Se acuerdan que empieza por la pregnenolona, que esa te puede dar progesterona, te puede dar andrógenos o te puede dar estrógenos? ¿Sí? El mismo sustrato que empieza a partir del colesterol te puede dar las tres hormonas. O sea, a nivel de la teca, ahí se producen los esteroides. Y a nivel de la granulosa se aromatizan como estrógenos. En general, como estradioles que se aromatizan en la granulosa. ¿Ok? Entonces, si yo aumento la cantidad de células de la granulosa, ¿qué le va a pasar al estrógeno circulante? Pues aumenta, que eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Por eso a mayor cantidad de FSH, mayor cantidad de estrógeno. ¿Ok? Entonces, va creciendo el folículo, va creciendo el folículo, va creciendo el folículo. Va a llegar un momento en que el folículo ya es ovulatorio y entonces tiene que romper. Pero ¿qué tiene que pasar para que ese folículo deje de crecer y se rompa? ¿Qué tendría que suceder? El pico de LH. Primero, tienes que dejar de producir FSH. Si tú sigues produciendo FSH, el folículo va a seguir creciendo. ¿Y qué va a acabar pasando si sigue creciendo? Pues se forma un quiste de ovario. Entonces, tú tienes que evitar que siga aumentando la cantidad de FSH. ¿Quién bloquea a la FSH? La inhibina B en las células de la granulosa. Uno, la inhibina, y dos, el más importante, El estradiol. el estradiol. Estradiol. El estradiol hace un pico. ¿Alguien recuerda de cuántos picogramos es el pico de estradiol? De 15 a 20, creo. No, muy bajito. de 200. 200 a 300 Ah, picogramos. sí. Cuando tu estradiol llega a 200 a 300 picogramos, se bloquea la FSH junto con la inhibina B y entonces ahora sí la pulsatilidad de Generac se modifica y al día 13 del ciclo viene un pico de LH que se veía un poco mejor en la otra gráfica. ¿Sí? Viene el pico de LH. ¿Y cuál es el funcionamiento del pico de LH? Romper el folículo. Entonces, cuando el folículo mide de 18 a 23 milímetros, se tiene que romper. Es un folículo ovulatorio y el pico de LH hace que se rompa el folículo. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, si esto lo traspolamos a el endometrio, la primera etapa del ciclo, bueno, a nivel ovario, llamamos que es la fase folicular, que es lo que acabamos de hablar.
Y a nivel endometrial se conoce como endometrio proliferativo. Es un endometrio estimulado solamente por estrógeno. ¿Qué características tiene? Que es un endometrio no grueso, es delgado y es un poquito inestable este endometrio si tú no le das la oposición de la progesterona. Entonces, este endometrio tiene que cambiar a secretor para tener una estabilidad. ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna duda? Todo bien de mi parte, doctor. Ok. Ahora, viene el pico de LH, rompe el folículo y se libera el ovocito y lo que queda del folículo forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ahora ya la fase ya no es folicular, ahora se conoce como fase lútea a nivel del ovario, presente por la presencia de este cuerpo lúteo. ¿Ok? ¿Qué hormona se va a producir ahora? Ahí está marcada. Progesterona. La progesterona. Entonces, vean cómo viene la progesterona. Está en la parte del lado izquierdo. Ahí dice progesterona. Y vean cómo hace un pico máximo. ¿A qué día del ciclo vean que hace el pico máximo la progesterona? Ahí arriba dicen los números. 21. 21. Entonces, mi pico máximo de progesterona es al día 21. ¿Sí? Y de ahí, si no hay embarazo, lo que va a suceder es que va a ir descendiendo. Entonces, si mi paciente ovuló el día 14 y hay una fecundación en estos días, ¿cuándo se va a implantar el producto? Pues 7 días después de la fecundación, por eso más o menos corresponde al día 21. Y entonces, si hay embarazo, los niveles de progesterona se tienen que mantener, ahorita hablaremos cómo. Pero si no hay embarazo, la progesterona empieza a tener un descenso. E igualmente el estradiol hace un segundo piquito preovulatorio, aquí está marcadito, posovulatorio, acá está marcadito, ¿sí? Entonces, cuando no hay embarazo, las dos hormonas van a bajar y entonces va a venir un sangrado por deprivación hormonal que se conoce como menstruación. Ahora, ¿qué pasa con el endometrio secretor? Pues se estimula por progesterona, se hace muy grueso, muy engrosado, muy estable, está preparado, por eso se llama progesterona, progestación, está preparado ese endometrio para implantar un producto en caso de que haya embarazo, pero si no hay embarazo, entonces va a venir un proceso de isquemia de los vasos, descamación del tejido endometrial y apertura de los vasos, produciendo un sangrado conocido como menstruación. Entonces, si entendemos esto, la menstruación debe ser un sangrado cíclico de un endometrio estimulado por progesterona. Es decir, para que yo considere menstruación, debió haber habido una ovulación preexistente. Si no es una ovulación preexistente, el sangrado no sería menstrual, sería un sangrado anormal. ¿Sí queda esto claro? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, ¿qué va Sí, a pasar doctor. con las hormonas hipoficiarias en la segunda etapa del ciclo? Pues ya están bajas porque ya cumplieron su función. Hasta que empiece el periodo menstrual, otra vez la FSH empieza a recuperar sus niveles. ¿Sí? Entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? Cumplen su función y bajan, ¿ok? Eso es un ciclo. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una fecundación? Bueno, que en la etapa ovulatoria tengas un coito donde el esperma pueda entrar en contacto con el ovocito, teniendo en cuenta que el ovocito tiene una vida de 24 horas y el esperma de 72 horas, pues en esa etapa deben de coincidir para que haya una fecundación. Doctor, Sí, ya se va a acabar la reunión. la reiniciamos, por favor. Sí, sí, con el mismo link y la misma contraseña.